más, ministro, el agradecimiento que nos acompañe esta mañana. Tengo una presentación y naturalmente creo que debemos de comenzar precisamente con ello. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y hemos tenido reportes de emergencias en los últimos días, ¿verdad? Sí, así es. Desde el 20 de agosto que se decretó la alerta verde, hemos tenido una serie de sucesos que se han tenido que atender a través de la Comisión Nacional de Protección Civil y todas las instituciones que lo conforman. Comenzamos desde el 20 de agosto con el informe. Ese día tuvimos 7 viviendas inundadas, 3 viviendas dañadas, 5 árboles caídos, 4 deslizamientos y lamentablemente una persona fallecida por inmersión. Hubo un arrastre de vehículo y fue esa persona que iba en ese vehículo que fue arrastrada por una corriente y lamentablemente falleció. Este es el vehículo que vimos en las redes, la fotografía, sí, que estaba incluso volcada dentro del río. Así es, así es. Precisamente por las crecidas, ¿verdad? Fue por las crecidas y por imprudencia del conductor, lamentablemente no acató las medidas de seguridad, se aventuró a cruzar la crecida y estaba en estado de ebriedad. Estaba en estado de ebriedad. Entonces, nuevamente el llamado para las recomendaciones, si van a tomar, no manejen. Y definitivamente cuando tengamos un temporal, que estamos en la época de invierno y de hecho ya entrando en la parte con mayor intensidad, debemos de ser muy diligentes con respecto a las recomendaciones para poder prevenir incidentes y sobre todo las fatalidades. Exacto. Que estos provocan. Tratando de escarbar un poco más de estos datos que usted nos presenta inicialmente, ¿las viviendas inundadas fueron aquí en San Salvador? No. Sí, las viviendas inundadas hemos tenido en todo el territorio. De hecho, el 20 de agosto fue en el interior, el 21 de agosto tuvimos 4 deslizamientos, árboles caídos tuvimos 3, vías obstruidas tuvimos 3 y colapsos de muro tuvimos 4. Ese día no tuvimos viviendas inundadas. El 22 de agosto tuvimos 115 viviendas inundadas, que fue el suceso que tuvimos en Chalatenango, en el municipio de Citalá y en el municipio de San Ignacio. Ahí lamentablemente se desbordó una quebrada de un río que colinda con Honduras. Tuvimos un problema en el plantel de la aduana del POI, y el municipio de Citalá se vio afectado, y contiguo al municipio de Citalá está el municipio de San Ignacio, el cual también se vio afectado y tuvimos un total de 115 viviendas inundadas en esa zona. Se activó la comisión municipal, se activó el Sistema Nacional de Protección Civil, se sacaron momentáneamente las personas, hubo un plan de ser albergadas. Lamentablemente no quisieron ser albergadas, prefirieron esperar. Nosotros activamos todas las unidades de transporte, el albergue que tenemos instalado en el ex y en el EMPA, para poderlos llevar y que estuvieran cómodos y a salvo. Ellos decidieron esperar, se bajó la intensidad y lograron regresar a sus casas. Posterior a eso mandamos una inspección con Protección Civil, el Ministerio de Obras Públicas, para los trabajos de mitigación que ya se están realizando después de la emergencia, y también se les apoyó con paquetes PES, así como otro tipo de insumos que necesitaron o que se vieron ellos en la pérdida de estos, como colchonetas, camas o algún otro tipo de necesidades que tuvieron por el tema de las inundaciones en sus hogares. Entonces, la mayor parte de los hogares que vimos con inundaciones fue en el departamento de Chalatenango, en Citalá y San Ignacio. Han caído precipitaciones intensas en aquella zona del país. Se menciona también una inundación en Parqueo, este fue el de la frontera. Ese fue el de la frontera, comenzó... Sí fue grande, no hubieron afectaciones en el plantel de aduana, sin embargo se inundó, pero como esto estaba en la parte alta, el municipio de San Ignacio, que está en la parte baja, Citalá en la parte alta y San Ignacio en la parte baja, fue que recibió toda la corrida de agua y fue donde tuvo más afectaciones.
La quebrada se llama Marchala, que es la que queda en la frontera con Honduras y El Salvador. Esa frontera se desbordó, de hecho hubo un rompimiento de una bóveda en esa quebrada desde el lado de Honduras, y ese desbordamiento fue que hizo todo ese efecto que tuvimos y recibimos toda esa consecuencia en esos dos municipios de Chalatenango. Es un país con grandes debilidades, ministro. No hemos tenido un fenómeno meteorológico intenso como para poder decir es producto de. Han sido lluvias intensas, sí, sistemas pasajeros, pero nada ciclónico, hablando en eso. Sí, gracias a Dios todavía no hemos tenido unos sucesos como los del año pasado. Pero sí, estamos sumamente vulnerables. Muestra de ello es que una pequeña tormenta o una lluvia que se pronostica no ser muy fuerte, al final nos termina haciendo estragos. Y eso es nada menos que tenemos un país vulnerable. Para eso también estamos haciendo trabajos de corrección de diseño desde el Ministerio de Gobernación. Cuando el presidente Nayib Bukele nos encomendó la operatividad del ministerio, tuvimos que hacer una radiografía y un análisis de todas las aristas. Entre ellas nosotros tenemos la Dirección de Protección Civil, tenemos la Dirección del Cuerpo de Bomberos, pero también tenemos una dirección que es muy importante, que es Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Al final todo está conectado. Protección Civil y Bomberos son los brazos reactivos o articuladores en el tema de emergencias, pero al final el problema de El Salvador es que es un país sumamente vulnerable porque ha crecido desordenadamente. Entonces sí, está bien, tenemos que atender emergencias, nos estamos planificando a ellas, pero también estamos haciendo ciertas correcciones con el tema del ordenamiento y el desarrollo territorial, que a la larga es la solución para que salgamos de la vulnerabilidad en la cual estamos inmersos, y por la cual es que cada vez que tenemos una pequeña tormenta, las carreteras o las calles de las ciudades más importantes se desbordan, se inundan, y en las cordilleras o otros lugares como fue el tema de Chalatenango, se ven sumamente afectados por una lluvia o por una crecida de un río o una quebrada. En muchos casos también las elevaciones no tienen árboles ni plantaciones, el agua simplemente cae y corre. Sí. Y colina abajo es donde se tienen los serios problemas. Así es, lamentablemente es ya un tema crónico el que tenemos, y una cosita, pues es una cadenita, que es un eslabón que comienza una cadenita a afectar al final, al último punto de la cadena, y es donde se reciben las consecuencias. Muy bien, eso fue el domingo. Lunes tenemos también datos, ¿verdad? Sí. E incluso estoy viendo que una persona fallecida por el impacto de un rayo. Sí, lamentablemente dos personas se fueron a resguardar debajo de un árbol en La Paz, en Zacatecoluca, y les cayó un rayo en el árbol. Se les llevó a la persona más afectada, se le llevó a un centro asistencial, pero en el camino falleció, lamentablemente. Y fue por causa del impacto del rayo. Muy bien. Esto ocurrió el lunes. Esto ocurrió el lunes en Zacatecoluca. Personas atrapadas fueron las del río Lempa. Personas atrapadas fueron las del río Lempa, en Metapán, el día de antier. El día de antier nos apoyamos con la Fuerza Armada. Fue muy diligente la Fuerza Armada, hizo una labor heroica. Las personas quedaron atrapadas en la creciente del río, estaban pescando, se habían instalado en pescar en una parte alta del río, había como un montículo de piedras, como un islote en medio. Yo creo que ellos, en el afán de llevar su sustento diario a su hogar, pues ellos, me imagino que iban calculando, esperemos otro rato, creció demasiado, se vieron aislados, y con la comisión municipal y con la comisión y con el Sistema Nacional de Protección Civil, activamos a la Fuerza Armada, le pedimos apoyo, y ellos en un helicóptero llegaron y los rescataron a los 4 sanos y salvos. Muy bien. Ese lunes también hay un reporte de 72 viviendas dañadas. Esto me imagino que fue también escorrentías y corrientes. Sí, fue también por las crecidas de los ríos, de los desbordamientos de las alcantarillas, y tuvimos varias viviendas dañadas. Muy bien. Hay un consolidado total, señor, y lamentable incidentes en, ¿qué? 5 días, del 20 al 24 de agosto, 8 personas evacuadas, personas fallecidas, 2, que sería la del automóvil.
Y la del árbol, y la del rayo que cayó en el árbol. Exactamente. Viviendas afectadas 74, viviendas inundadas 119 y personas afectadas por inundación 229. Estos son los datos finales que se están manejando por lo menos a este momento, ¿verdad? Así es, este es el consolidado desde que se decretó la alerta verde. Estos son los datos que tenemos, esto es lo que sucedió desde el 20 de agosto hasta el 24 de agosto. Muy bien. ¿Esto, la alerta verde se va a mantener, ministro? Sí, por el momento se mantiene y bueno, vemos que viene ahí otro sistema que se está formando. Vamos a evaluar muy pronto con nuestros amigos del MARN y la Dirección General de Protección Civil, ver si se mantiene, si se cambia o qué es lo que se hace, pero hasta el momento se mantiene. Muy bien. ¿Está preparado El Salvador para una emergencia? Estamos preparándonos para una emergencia. Estamos haciendo lo mejor posible. Me gustaría decir 100% que sí, pero no quisiera asegurar hasta que estemos en el momento y la estemos viviendo. Lo que sí les puedo asegurar al pueblo salvadoreño es que este gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, se caracteriza por anticiparse a las acciones. Eso significa hacer una buena planificación de lo que se va a hacer o de lo que se viene. En este caso, las emergencias. Protección Civil desde hace unos meses lo hemos reforzado, se le ha invertido una gran cantidad de dinero. Muestra de ello es que tiene una nueva sala de crisis en donde se monitorea constantemente lo que se sucede. Protección Civil. Se está fortaleciendo y se ha fortalecido su equipo, el recurso humano, se le está dotando de implementos de última generación para que ellos puedan atender mejor las emergencias y en el caso de recibir una emergencia que no la podemos anticipar como un terremoto o como otra catástrofe, nos estamos preparando muy bien para ello. De hecho, muestra de ello también es la dirección de albergues, que tenemos varios albergues ya instalados de forma preventiva. También vamos a hacer el simulacro del terremoto el 12 de octubre. Independientemente del simulacro, también nos hemos dotado de equipo para poder hacer rescates a personas que estén soterradas. Contamos también con una unidad canina en el cuerpo de bomberos. O sea, es decir, tenemos una serie de cosas que no se tenían antes para poder atender una emergencia. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados? Sí, nos estamos preparando. ¿Cómo la vamos a atender? Pues eso lo vamos a ver en el momento de la emergencia. No se puede adivinar qué es lo que viene, cómo viene, pero sí lo que podemos hacer es anticiparnos, ser conscientes de qué es lo que no teníamos y prepararnos y hacernos de esas cosas que no teníamos para poder atender a la población salvadoreña en caso que haya una emergencia. Muestra de ello ha sido la pandemia, que ha sido muy bien atendida, y las emergencias que hemos estado atendiendo en los últimos días. Señor, se mencionaba la cantidad, bueno, en el pasado se ha mencionado que se han tenido albergues preestablecidos para no siempre utilizar las escuelas, aunque en un periodo de emergencia lo que se tenga es lo que se utiliza. Sí, claro. ¿Se tiene ya la capacidad esta instalada? Sí, de hecho tenemos 16 albergues ya establecidos y tenemos una serie de albergues que se van abriendo y se van cerrando, depende de la situación, como usted lo dice, Moisés. Hay lugares que tal vez no son muchas personas o es algo inhóspito y no podemos mover a esas personas a estos 16 albergues que tenemos ya preestablecidos, pero adicional a eso, la ventaja de tener estos 16 albergues es que no estamos maltratando la infraestructura escolar, que muchas veces queda dañada por la atención de la emergencia y los albergues, sino que también sirve, aparte de proteger la infraestructura escolar, también nos sirve estos prealbergues o estos albergues preestablecidos como bodegas cercanas a puntos en donde puede ser necesario mover insumos en corto plazo. No tenemos que estar esperando desde bodegas de San Salvador o bodegas de Santa Ana para llegar a municipios que tal vez nos tardamos 3 o 4 horas en llegar en el caso de una emergencia. Con estos albergues preestablecidos hemos adelantado esa gestión y tenemos ya insumos y equipos suficientemente armados como para poder mover en corto tiempo esos equipos en caso que no podamos llevar a las personas a los albergues.
Hay comentarios ya de los amigos televidentes, muchos le agradecen la intervención que ha tenido en los pasados días. Y Eduardo Mengíbar nos dice, buenos días, sería muy oportuno que muchos árboles de grandes dimensiones pudiesen podarse, ya que representan un peligro eminente. Éxitos. Esto requiere un trabajo naturalmente con alcaldías. Sí, requiere un trabajo con las alcaldías y también se está haciendo desde abril. Como hablábamos de que nos caracterizamos por anticiparnos a las acciones, en abril de este año comenzamos con el plan invernal. El plan invernal tiene 2 etapas. La etapa de prevención y de mitigación, que fue la que iniciamos con el Ministerio de Obras Públicas, Fovial y las municipalidades en donde correspondía en el territorio. Hemos estado tratando más de 100 puntos y esos puntos hay diferentes situaciones, diferentes tratamientos. Uno de esos es lo de los árboles. Se podan los árboles, se bajan las copas. Y otros temas que se tienen también es la limpieza de quebradas, limpieza de ríos, pero con el tema de los árboles hemos venido trabajando desde abril con el Ministerio de Obras Públicas, con las municipalidades, con Fovial. Lamentablemente siempre pasa uno que otro árbol que se cae, depende de dónde sea la tormenta, pero sí nos hemos anticipado a tratar de minimizar mucho ese riesgo, tratándolos desde abril hasta la fecha. Y la segunda etapa, pues, del plan invernal, es la atención de las emergencias que hemos estado viendo en los últimos días. Históricamente, el país ha mantenido todos los años casi el mismo periodo de lluvias más intensas. Hay canículas en julio, hay periodos secos abril y mayo, pero después de agosto, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre, se han caracterizado en los últimos 5 o 10 años por una cantidad intensa de lluvias en el territorio, lluvias sorpresa que nos han dejado con deslaves, derrumbes, el movimiento de muchas personas y naturalmente muertes a lo largo de estos años. Y vienen esos meses. Sí, bueno, en el tema del plan invernal, como decía al principio, desde abril nosotros comenzamos a trabajar una serie de taludes, una serie de quebradas o una serie de zonas que se determinaron con la Dirección de Protección Civil y el Ministerio de Obras Públicas para poder anticiparnos a que hayan desbordamientos. Sin embargo, siempre se presenta uno que otro desbordamiento en otro lugar que tal vez no se haya contemplado, así como el fenómeno que pasó en Chalatenango, que una quebrada desde Honduras se desbordó, una bóveda se dio y fue impactado municipios de El Salvador. Nosotros estamos preparándonos, estamos listos de hecho ya para atender este tipo de emergencias. Es importante también, adicional a que el gobierno se prepare y está listo que lo está, es también que la población ponga de su parte y nos apoye en acatar esas medidas de seguridad, que también nos apoye en ser obedientes cuando les pedimos y les solicitamos de que momentáneamente nos movamos, porque la tragedia sucede en segundos. Y como tal vez tenemos, bueno, no tal vez, tenemos la mala costumbre de que no tenemos la situación enfrente, pensamos que nunca nos va a suceder. Y lo mejor es prevenir. Nosotros muy diligentemente, junto con las comisiones municipales, tenemos una gran comunicación con las alcaldías. Tratamos de anticipar esos hechos, tratamos de llegar a las comunidades para poder evitar. En Soyapango lo hemos hecho desde que ha pasado el invierno, se ha estado activando, desactivando los albergues, ahí ese es un buen ejemplo. Hemos tenido una buena coordinación con la alcaldía de Soyapango. Las personas de Soyapango también nos han dado la confianza, y cada vez que nosotros hemos detectado de que hay un problema en alguna creciente, alguna quebrada, alguna zona vulnerable, los hemos llevado a los 2 albergues que tenemos en ese municipio, han estado 3 días, a veces 24 horas, regresan a sus hogares y evitamos de esa manera una tragedia y todos felices. Muy bien. Ministro, casi tengo que hacer la primera pausa, pero antes una pregunta obligada. Después también tenemos que mostrar un poco lo que podemos esperar para este fin de semana, porque hay algunos pronósticos bastante intensos. Ha habido cambio en la Dirección de Protección Civil, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos un nuevo director ya de hace unos días, se llama Luis Amaya. Luis Amaya. ¿Él quién es? Él era parte ya de Protección Civil, es una persona que tiene una gran experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en el tema.
nos está dando un gran aporte a la dirección. De hecho, el manual de protección civil no se había actualizado desde hace 15 años. Una de las primeras acciones que tuvo, que yo le pedí del diagnóstico que hicimos, como agarramos el ministerio, fue que definitivamente como deuda histórica teníamos que tener ese manual actualizado. Por eso le digo, sí nos estamos preparando bastante bien para poder salvaguardar a los salvadoreños en caso de emergencia. Estamos haciendo un gran trabajo y esperamos que en el momento que esta suceda, la población salvadoreña haga equipo con nosotros, acatando todas las medidas. Y Luis Amaya está haciendo un trabajo muy bueno y espero que muy pronto pues lo conozcan, y él les va a contar también de todo lo que se está desarrollando en la dirección. Ya hemos hablado aproximadamente 30 minutos con él de lo que se está haciendo. Nos mantenemos en alerta verde por este momento, ¿verdad? Correcto. Alerta verde, en términos fáciles de entender para cualquier ciudadano, es de que tenemos precipitaciones constantes en el territorio y que tenemos que ser muy cautos en cómo nos manejamos cuando tenemos una tormenta, como por ejemplo las crecientes, no cruzarlas, o si vivimos en un lugar vulnerable, que hay taludes, estar muy activos al movimiento de tierra o estar muy activos al comportamiento del agua en esa zona. De eso se trata la alerta verde. Muy bien. Después de verde seguimos a amarilla. Amarilla. Y luego a naranja y luego roja. Y finalmente roja. Muy correcto. Bien. Es solo para tenerlo en cuenta porque pudiese ser necesario en algún momento de esta semana. Estábamos mencionando lo que se observa y lo que está vigilando el Centro de Huracanes de la Florida. Me imagino que han de tener ustedes una estrecha colaboración y comunicación con el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo cuando hay la posibilidad de algunos fenómenos. Sí, así es. De hecho, este es un gobierno muy articulado y eso nos ha ayudado bastante a poder activarnos en el momento de atender unas emergencias, en este caso que nos compete. El Ministerio de Medio Ambiente es nuestra área científica con respecto a la Comisión Nacional de Protección Civil, y ellos todo el tiempo nos están brindando reportes de información, datos estadísticos y científicos sobre lo que está sucediendo con el medio ambiente. En base a esos datos, y la Dirección General de Protección Civil es que coordinan y se toman las decisiones para poder colocar las alertas o a veces avisos de posibles fenómenos que hay que estar, tal vez no llegan alertas, pero sí son avisos que siempre nos llaman a la prevención y a nosotros a organizarnos para poder atender la eventualidad o cualquier suceso que se presente con respecto a esos informes. Lo que se observa y lo que se tuvo de lluvias en las últimas 24 horas, 142 milímetros, esa cantidad de agua cayendo en cualquier parte del país, no solo en El Salvador, sino que en cualquier parte del mundo, significa peligro. Y es una cantidad de agua que lamentablemente no estamos aprovechando en la medida de inyectarla también a los mantos, pero representa peligro para cualquiera que ande circulando en las calles o en las calles. Sí, no, definitivamente, como hablamos al principio, somos un país vulnerable. No le inyectamos a los mantos, como usted dice, Moisés, porque precisamente tenemos una infraestructura ya obsoleta desde hace muchos años que se tuvo que renovar. Hemos estado haciendo muchos esfuerzos para poderla renovar. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas tiene ya proyectos desde el 2019 que trataron de ser aprobados y no se aprobaron. Esperemos que ya este año que viene los podamos desarrollar, precisamente para poder mejorar toda esa infraestructura. Igual que ANDA, también tiene varios proyectos para poder mejorar la infraestructura de ellos. Pero mientras esto sucede, tenemos que ser conscientes, y hay otra serie de factores más que hay que corregir. Mientras esto sucede, tenemos que ser conscientes de que estamos vulnerables, tenemos que acatar las medidas de prevención que nosotros como Comisión Nacional de Protección Civil les damos a la población, y en consecuencia pues el gobierno está preparado para poder atender estas emergencias en donde suceda. Últimamente hemos estado viendo calles inundadas, también hay un factor cultural detrás de todo esto, el mal hábito de tirar la basura a la calle, definitivamente. Lo del piro que mencionaba, por ejemplo,
hace un mes creo que fue, o 2 meses, se inundó el Piro completo. El Piro es enorme, es profundo, y para que eso se inunde, imagínense la cantidad de agua que se acumuló cuando tuvimos que intervenir la zona con la Comisión Nacional de Protección Civil. Encontramos que había un colchón tapando el desagüe, tapando la cañería. Entonces es un tema cultural que también nos afecta mucho. Además de ser un país vulnerable, también tenemos que mejorar nuestra cultura. Como decíamos al principio, es una cadenita de muchos eslabones que es importante fortalecerlos para poder salir de la vulnerabilidad. Y adicional a la infraestructura, adicional a estar preparados para atender una emergencia, también es muy importante la parte cultural, la parte educativa, para que podamos cuidar nuestro país, poder cuidar y ser conscientes. Estamos en una zona vulnerable, no tiremos basura, aportemos un poco nosotros como eso, y así también se fortalece todo el sistema y se disminuye la vulnerabilidad de mientras se hacen todas las correcciones de diseño de infraestructura que se deben de hacer para que muy pronto podamos salir de esta vulnerabilidad. En algún momento se van a tener que tener obras grandes, ministro, para terminar de solucionar este problema, y es porque no terminamos de medir lo que ocurre cuando se tiene una lluvia. Escuchamos los números y decimos, cayeron 100 milímetros, pero 100 milímetros sí, en una área grande de superficie implica millones de galones de agua corriendo hacia la parte más baja de una ciudad, y eso se lleva cualquier cosa. Se lleva cualquier cosa, la fuerza del agua es increíble, y sí, yo creo que no dimensionamos los 100 milímetros, no dimensionamos las consecuencias que esto arrastra, pero sí es importante cuando se decreten estas alertas o cuando se den estos pronósticos, que entendamos de que muy probablemente que seamos golpeados por este tipo de fenómenos, y por lo tanto nosotros estamos ya listos para poderlos atender, pero tenemos que tener todas las medidas de precaución para evitar. A veces es tan fácil evitar, solo hay que seguir las recomendaciones, es incómodo, es tedioso, no es justo, pero es lo que nos está tocando, y el gobierno está para servirle a la población, hace su mayor esfuerzo, y solo es de que ese momento incómodo, injusto, hagamos equipo con el gobierno para poder salvaguardar nuestras vidas, y luego pues va a pasar la tormenta y regresamos a nuestro día a día o nuestro hogar, que nos cuesta mucho, tenemos mucho arraigo, pero creo que como no medimos esa consecuencia, como bien dice usted, Moisés, tal vez nos enfocamos solo en los temas materiales, que tanto nos cuestan hacerlos, pero al final es nuestra propia vida y nuestra familia es la que ponemos en riesgo. Entonces, sí, perdón. También bien difícil como autoridades llegar a un punto y decirles, miren señores, tenemos que evacuar, y que la gente diga, mire, sí, pero tengo que cuidar mis cositas, aquí tengo mi refrigeradora, mi cocina, mi televisor y todo lo que poseo en esta vida. Sí, es sí. de valorar la vida humana. Sí, claro, como decía, nos cuesta mucho a todos hacernos nuestras cositas, pero nuestra vida solo Dios nos la dio, solo Dios nos la puede quitar, pero en un descuido o en una imprudencia la podemos perder. Entonces no vale la pena, es importante hacer esa conciencia y esa reflexión de que vale la pena ese miedo de desprenderse un poco de las cosas que nos han costado hacerse, porque eso puede implicar la vida o la muerte. Entonces es importante acatar y seguir nuestras recomendaciones. Confíen en el gobierno, estamos preparados, tenemos una serie de albergues ya listos, van a ser bien atendidos, van a ser bien cuidados. Los albergues no solo es que van a estar en un lugar y ahí van a estar durmiendo, hay una coordinación detrás de todo esto, hay una gestión ya montada para poder ser bien administrados los albergues. ¿Qué significa ser bien administrados? Van a tener comida, van a tener cobija, van a tener seguridad, van a tener protección, y vamos a regresar a sus lugares una vez que el peligro se haya ido. Algunos especialistas en meteorología vienen indicando la posibilidad de un giro centroamericano, de un sistema de baja presión amplio, y el mismo podría traer más condiciones de humedad. Estamos apenas a finales de agosto, septiembre podría ser un mes mucho más difícil con todos estos fenómenos, señor. Y esto requiere la atención, no solo de gente curiosa y metida como este servidor, sino que de los expertos del Ministerio de Medio Ambiente y de Protección Civil, de estar muy pendientes. Sí, no, de acuerdo. Todos los pronósticos nos ayudan.
es importante estar muy pendientes, es importante seguir las recomendaciones. Parecemos repetidoras diciendo lo mismo, pero la verdad es que eso es lo que es necesario, que sigamos las recomendaciones y que confiemos que el gobierno está haciendo todo lo necesario para salvaguardar la vida de los salvadoreños. En el plan de agosto yo siempre decía, cada vez que tenía la oportunidad de hablar con los medios y mandar un mensaje importante a la población, y siempre les decía que la parte más importante o el ingrediente principal de la fórmula que el gobierno hace para poder atender, en este caso, las emergencias, es el ingrediente principal y más importante es la población salvadoreña. Eso fue en la pandemia, eso es en la mayoría de casos que nosotros atendemos una emergencia y es porque confían en nosotros, es porque acatan las medidas que se les insta a acatar, y eso es un gran apoyo para ellos mismos para poder cuidar de su vida, para poder cuidar de su integridad física y de su familia. Nosotros, reitero, nos estamos capacitando mucho, estamos capacitando los equipos. Se me olvidó al inicio también decir, Bomberos se está fortaleciendo bastante. Bomberos tiene, no solo apaga incendios, ahorita no estamos en temporada de incendios, y ha habido uno que otro, el cual han atendido muy diligentemente a nuestros héroes, pero Bomberos también tiene otras funciones y se les está también a ellos reforzando sus equipos, reforzando su capacidad instalada para poder apoyar, y apoyan mucho en el tema de protección civil, son parte del sistema de protección civil. Ya que usted menciona de bomberos, ¿sí? han tenido una parte muy activa cuando se requiere del trabajo de equipo hidráulico para abrir puertas y estructuras de automóviles. Son vitales, ellos son ese brazo importante al atender una emergencia, y también los estamos fortaleciendo, nuestros héroes. Vamos a reclutar más personal, estamos comprando también equipo nuevo, y se va el otro año, primero Dios, vamos a poder tener más bases, más instalaciones, más motobombas, pero mientras eso llega, desde hace unos meses estamos fortaleciendo también la institución, porque ellos son vitales para la reacción de las emergencias, como el tema de rescates con herramientas hidráulicas. También ellos nos ayudan mucho con otro tipo de situaciones, y bueno, son los dos equipos que tenemos muy fuertes y muy buenos en gobernación. Pero el mensaje al que quería llegar al principio es de que estamos haciendo todo para poder atender y para poder salvaguardar la vida de las personas, pero sí es importante lo que hemos venido repitiendo, de que nos apoyen en acatar todas las recomendaciones y las medidas. Esos pronósticos que hace usted, Moisés, los pronósticos que hace Medio Ambiente y el Instituto de Huracanes, hay que ponerle atención, hay que dimensionar que son 100 milímetros de agua, hay que dimensionar sus consecuencias y estar atentos a lo que el gobierno indica para poder salvaguardar la vida de sus familias. En algún momento, ministro, se puede llegar a pensar, bueno, aquí lo que tenemos es todos los años las 10 plagas de Egipto. Sí. O sea, hoy resulta que tenemos también la posibilidad... ya tuvimos pandemia. Sí, bueno, estamos en medio de una pandemia mundial. Sí. Como si fuera poco, también tenemos la llegada de arenas, del polvo del Sahara, del desierto, viajando a través de todo el océano Atlántico. La gráfica muestra que las cantidades no van a ser tan grandes, y tal vez podemos ver esto en pantalla, pero sí, algo terminará de llegar entre hoy y mañana, y esto significa también problemas respiratorios. Correcto. Que los hospitales ya están saturados de problemas respiratorios, además de la pandemia. Pero agreguémosle a eso, oleaje alto, las marejadas que se han tenido también en los últimos meses. Sí. La posibilidad inminente que tenemos en cualquier instante de un terremoto en el país. Hemos tenido enjambres sísmicos. Agréguele también que no sabemos cómo, bueno, sí sabemos cómo están los volcanes, pero todos estamos pidiéndole a Dios que no vaya a ocurrir una sorpresa, porque los periodos históricos de ciclo ya se vencieron. Sí. Y agréguele más. Sí, exacto. Precisamente por eso es de que de hace 4 meses que llegamos al Ministerio de Gobernación, de una forma rápida, pero con una prisa justificada, es de que estamos fortaleciendo la institución. La estamos fortaleciendo precisamente para atender cualquier emergencia o cualquier
situación que se nos presente como un terremoto, una erupción volcánica, y el día a día que estamos teniendo ahora con la pandemia, que evidentemente ni se va a ir, yo no creo que se vaya en corto plazo, es un virus muy peculiar que se ha quedado ya mucho tiempo en el mundo. Hace años habían pandemias que duraban 3, 4 años, pero la tecnología no estaba como está ahora. Sin embargo, a pesar de la tecnología que tenemos, la pandemia ha sabido enquistarse en el mundo, así que hay que ser también muy conscientes de que es algo que tenemos, es algo con lo que ya tenemos que aprender a convivir, y eso significa, adicional a las tragedias lamentables que tenemos por la vulnerabilidad, de forma mundial estamos siendo atacados y vamos a seguir siendo atacados por este virus. Así que a sumar a todos los temas de prevención de cualquier terremoto, erupción volcánica o las tormentas que nos afectan en el periodo invernal, tenemos que al mismo tiempo o paralelo tener todas las medidas de bioseguridad para no permitir que esa curva suba con respecto a los casos COVID. Es importante, es muy importante, ahora que tenemos bastantes variantes en el mundo, nosotros lamentablemente no somos la excepción, tomar esas medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud constantemente nos está pidiendo. Sin embargo, el gobierno está muy preparado, ha tenido un plan muy exitoso con el tema de la vacunación. Todavía hay personas que faltan ser vacunadas. Es muy importante, y la mejor prevención en la pandemia, además de la mascarilla, usar alcohol gel, es estar vacunado con sus 2 dosis aplicadas. Es importante, y para muestra del buen manejo del gobierno con respecto a las emergencias, la pandemia ha sido ejemplar. Hemos sido un país ejemplar en el manejo de esta. La estamos atendiendo de una manera muy bien, y con eso hemos podido garantizar y salvar miles de vidas de los salvadoreños. Las proyecciones antes de que el gobierno se comenzara a preparar para la pandemia eran abrumadoras, eran horribles. Entonces, sí, estamos preparados, nos estamos equipando. Primero Dios, que el promedio se siga alargando con el tema de los terremotos y el tema de las erupciones volcánicas. Sin embargo, si eso no es así y nos llega a golpear, pues el gobierno del presidente Nayib Bukele, como decimos siempre, que se anticipa a las cosas, esta no es la excepción, y tenemos un gobierno fortalecido y anticipado para poder atender cualquier emergencia que se presente. Ministro, sáqueme una duda. En el pasado, recuerdo yo, las unidades de protección civil tenían comunicación con distintos puntos y habitantes en distintos puntos del Lempa, sobre todo aquellos que están después de las presas hidroeléctricas, porque cuando llueve mucho, lo que inicia es la descarga de agua para proteger las estructuras. Correcto, de hecho hay una comunicación con CEL de que avisa y hace unos horarios por el tema de las descargas, y hay una estructura de comunicación con la dirección, existe, sí, claro, sí, es por radio, y la Dirección General de Protección Civil junto con la departamental, la municipal y la comunal, que es la estructura completa del sistema, cómo se va trasladando la comunicación para poder accionar cualquier situación. El tema de las descargas de CEL no son la excepción, y se mantiene una comunicación constante con ellos y con hasta llegar a toda la comunidad para poder evitar una tragedia. Eso sigue activo y está funcionando muy bien. Bien, dice Brian Hurtado, gracias a las obras de mitigación que se hicieron, gracias a la Comisión Departamental de Protección Civil de San Vicente, en Tecoluca, no se han tenido mayores problemas con inundaciones como en los años pasados. Sí, sí, bueno, esos han sido uno de los puntos que hemos tocado. Como decía al principio, diseñamos el plan invernal desde abril, se activó, y lo primero que se hizo fue temas de mitigación y de prevención en diferentes puntos del Salvador. Fueron 100 puntos no quiere decir que solo son 100 y qué poquito, sino que son a veces áreas de 4 kilómetros, áreas de 1 kilómetro, a veces son taludes, a veces son quebradas con taludes, a veces el tratamiento de los árboles que hablábamos al principio, y una serie de trabajos que se hicieron y se continúan haciendo con el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, y también las municipalidades en donde corresponden las zonas que toque atender. Bien, ministro, ¿qué sucede? Bueno, y está mucha gente escribiendo para felicitar la labor que está haciendo también el Cuerpo de Bomberos, porque
por muchos años e históricamente se les dejó en el olvido, ni siquiera tenían el equipo adecuado. Se ha hecho una inversión para llevarlos y ha habido donativos, si mal no recuerdo, también para llevarlos Sí. a un nivel casi de actualidad. Sí, lamentablemente, bueno, eso fue algo que encontramos cuando asumimos en el 2019, un estado abandonado, un gobierno que nunca había sido activo, y encontramos incluso gente que había sido maltratada porque no tenía las condiciones básicas de trabajo. Desde el 2019 se ha estado trabajando, y ahora desde el Ministerio de Gobernación, este servidor, fue la misión que el presidente Nayib Bukele me encomendó, de activar ese ministerio, operativizarlo, dinamizarlo, y los bomberos no eran la excepción. Los bomberos yo siempre se los digo cuando tengo la oportunidad, para mí son increíbles, los admiro mucho, a pesar de que nunca han tenido las condiciones adecuadas. Ellos siempre han atendido a la población salvadoreña, como es su gran vocación que tiene. Ahora se están reforzando, se está haciendo una gran inversión, son muchos millones que se van a invertir comenzando desde este año y el próximo, para poder aumentar su capacidad. Se les va a dotar de equipo tecnológico y especial para que ellos no solo puedan atender un incendio, sino que también proteger su integridad, que estén protegidos. Y hemos tenido apoyo del gobierno de Estados Unidos. Nos hicieron la donación hace poco de una torre, la cual es muy importante, y con eso ellos pueden tener un entrenamiento en tiempo, o más bien recrear escenas reales de la atención de un incendio, y con eso ellos también aprenden cómo es la situación. Antes no tenían eso, antes solo se lo contaban. Se tenían que imaginar, y en el momento de atender por primera vez, o los primeros incendios que atendían, pues era un trauma exagerado que me imagino que se llevaban, lo cual tampoco era correcto ni humano someter a una persona a pesar que tuviese esa vocación. Entonces, con este tipo de donativos que hemos tenido, aparte de este donativo, nosotros también tenemos un proyecto muy ambicioso de una escuela de bomberos, en donde también vamos a capacitar no solo bomberos, sino que paramédicos y equipos de protección civil, pero hablando específicamente con los bomberos, los estamos fortaleciendo enormemente. Es lo menos que podemos hacer por nuestros héroes, se lo merecen enormemente. Muy bien, prácticamente tenemos que ir terminando, ministro. José nos dice un par de preguntas nada más antes de concluir. Consulten al ministro, dice José, si van a apoyar con equipos a las alcaldías para atender las emergencias. Saludos. Sí, por supuesto. De hecho, las alcaldías son parte de nuestro equipo, son parte del sistema de protección civil. Nosotros coordinamos con ellos, bueno, con quien se deje también coordinar, pero es muy importante que sepan y que se entienda que parte de la estructura es las alcaldías. Comienza desde la Dirección General de Protección Civil, la Departamental de Protección Civil, que el gobernador es el presidente de la Comisión Departamental, la Comisión Comunal, la Comisión Municipal, perdón, de Protección Civil, que son las alcaldías, y con esta se articula las comisiones comunales. Entonces, las alcaldías son un brazo importante. Muchas veces las alcaldías no colaboran, muchas veces las alcaldías sí colaboran. Cuando colaboran, vemos resultados maravillosos en el campo. Y es importante entender de que por eso tenemos que estar unidos, hacer equipo y seguir el diseño de estructura que se tiene para poder dar una buena atención. Muy bien, ministro, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Juan Carlos Videgain. Videgain. Videgain, ok. Lo repetía mal al final solo para ver si me corregía. Sí. Videgain. Videgain. Gracias, ministro. Muchas gracias, Moisés.